Hola, bienvenidos a Perlitas de Salud Mental. Hoy vamos a hablar sobre un tema sobre el que me preguntan mucho, que son los antidepresivos. Principalmente porque la gente es como que tiene un estigma hacia los antidepresivos, piensa que porque toma antidepresivos está loca. Y la realidad es que no. O sea, para mí la definición de locura pasa por otro lado, pasa por falta de introspección, por pensamientos irreductibles, por que conllevan a una conducta desubicada según las normas biopsicosociales y asimismo también agresiva, este, o desorganizada. Y no es en el caso de las personas que consumen los antidepresivos, que no solo se usan para la depresión, sino para otro tipo de patologías, otro tipo de neurosis, básicamente. Lo importante es que estos antidepresivos, lo que tienen que saber, es que generan un muro entre los problemas y la realidad, que nos da un tiempo para aprender a encarar esa realidad que es insoportable sin desmoronarnos. No nos vuelve unos autómatas. Ese es otro de los mitos. No, en absoluto, no nos volvemos autómatas. Estamos plenamente conscientes de todo. Lo que pasa es que nuestro cerebro está más organizado, neuroprotegido. Entonces es como que, no sé si queda bien decirlo, ¿no? En términos argentinos, todo me chupa un huevo. Pero digamos que lo grave te chupa un huevo y vos además de ver el árbol empezás a ver el bosque y detrás del bosque el lago y detrás del lago las montañas y así sucesivamente y empezás a comprender las cosas que están sucediendo, a veces incluso como si fueras un espectador, un observador, y las empezás a entender, y entonces ya llega un momento donde la realidad no te molesta tanto y puedes resolver los problemas si es que los puedes resolver, y hay otros, por ejemplo, como un duelo que quizás no lo puedas resolver, o sea, en realidad aprendes a convivir con ese duelo, pero no puedes regresar a tu ser querido. Bien, o sea que es importante recalcar, ¿no? Que el ser humano puede estar feliz, enérgico, o a veces podemos estar tristes, pero a veces ante un evento estresor que nos genere miedo, que nos genere angustia, que nos ponga hipervigilantes o que nos dé rumiaciones y estemos con nuestra cabeza así como en un ciclo sin parar, con un bucle mental con, con un montón de culpas o de recuerdos que nos ponen tristes y, y nos tiran a una cama. Entonces ya ahí cuando, por ejemplo, la curvita aquí que tenemos aquí ya baja. A ver, perdón, pensé que tenía puesto el... cuando baja ya por el nivel de, digamos, el mínimo nivel, ¿no? De la tristeza más o menos compatible entre, digamos, sería si fuera una curva de Gauss, estaría fuera de la curva de Gauss. Si se sostiene en el tiempo toda esa tristeza, esa falta de deseo o apatía, la falta de ganas o abulia, en ese caso estamos frente a un cuadro de depresión. Pero la depresión es distinta en el hombre y en la mujer, porque bueno, estamos influenciados por todo un sistema psiconeuroinmune endocrinológico que, que hace que hay que ver la depresión desde una perspectiva de género. Pero en general tienen estas características en común, nada más que a veces en el hombre puede ser que se vuelva más retraído y tenga tenga ataques de ira, mientras la mujer por ahí se tira en la cama y tiene ataques, no sé, más de pánico, a veces de histeria, depende también su personalidad, ¿no? Los rasgos de su personalidad. Esto es muy variable. Bueno, sobre la depresión hay varias hipótesis. Una es la monoaminérgica, donde se estudió que se produce una menor liberación de serotonina que influye en la de la dopamina y noradrenalina. O sea, hay una caída de dopamina, caída
noradrenalina o norepinefrina, de serotonina, y también hay una menor expresión de los receptores postsinápticos para todo este tipo de neurotransmisores, por lo cual las señales de transducción van siendo cada vez más lentas hasta que directamente dejan de ser, por así decir. Respecto a la caída de la serotonina, uno enseguida se da cuenta que está con un menor estado de menor bienestar o felicidad, uno se siente triste, se suelen presentar desregulaciones del sueño y la vigilia, porque a partir de la serotonina es un precursor de la melatonina, por ejemplo, desregulaciones en el apetito, porque bueno, interfieren también con el sistema endocrino y con las hormonas que se liberan. En algunos casos se pueden liberar hormonas que te dan mucho hambre, entonces no paras de comer, y en otros casos directamente no puedes traerte ni un vaso de agua. Trastornos de la coagulación, o sea, cuando cae la serotonina, somos más propensos a tener problemas con las plaquetas y no coagular bien, o sea, a que nos pueda sangrar la nariz o tener menstruaciones más largas en el caso de las mujeres, o llenarnos de petequias, o tener algún tipo de hemorragia no peligrosa, ¿no? Pero me refiero, no sé, vas al dentista y por ahí te cuesta más que cicatrice el diente, cicatrice todo el trabajo que te hicieron en el diente, y tenés un sangrado de encía mucho más largo que si tenés bien la serotonina. Y del otro lado, una serotonina a niveles altos inducen la coagulación, que puede ser peligrosa porque ahí podemos tener una trombosis, ¿no? Y después, algo muy interesante son los cambios en el eje cerebro-intestino o microbioma, cerebro, microbiota, intestino. Básicamente son en estos microorganismos, básicamente las bacterias, ¿no? Que forman parte de nosotros, que están en el intestino y que aparentemente se ha descubierto que también hay en el cerebro, y son bacterias no que van a causarme un meningococo, sino que son bacterias amigas, o sea, bacterias que trabajan sinérgicamente con las células, y las células con ellas, o sea, que tienen una relación de, bueno, no me sale el nombre ahora, pero, ay, qué mal, pero bueno, que tienen, ahí está, simbiótica, tienen una relación simbiótica, entonces no hacen daño, sino todo lo contrario. Por ejemplo, tanto en el cerebro como en el intestino producen serotonina a partir de un aminoácido, que es el triptofano, aunque también, por supuesto, en el cerebro tenemos la producción a partir de triptofano, serotonina, en las neuronas, ¿no? Porque tenemos ese mecanismo. No así en el intestino. Toda la serotonina que se produce depende de la microbiota que tengamos, de las bacterias. Y bueno, aparentemente no podrían atravesar la serotonina tan del cerebro al intestino y del intestino al cerebro, pero ahora está puesto en duda y hay estudios no muy concluyentes al respecto, incluso cuando estamos hablando de una barrera hematoencefálica que está top 10, o sea, que está perfecta. Es muy, muy, muy interesante bueno, este tema del cual hablaremos en otro momento, pero cómo se autorregulan entre sí y todos los cambios, ¿no? que se pueden lograr, tanto para la mejoría en la salud mental como para la mejoría en la salud digestiva. Tenemos la caída de la dopamina que nombramos antes, está mal llamada la hormona del placer, o sea, o a veces de la felicidad, o por ahí la de la felicidad, la serotonina, y la de placer la llaman a la dopamina, porque en realidad es un neurotransmisor que básicamente
lo que hace es, cuando funciona bien, motivarnos y darnos voluntad. Entonces, cuando hay una caída, estamos como abúlicos, apáticos, no tenemos ganas de hacer nada, nada nos motiva, ¿no? Y por ahí terminamos en la cama o enojados con nosotros mismos o con los demás y con una conducta eh, típica de una persona que está deprimida. La caída de la norepinefrina, perdón, me sale más fácil decir noradrenalina. Bueno, esa produce problemas de atención y cognición porque recordemos que toda la serotonina está en todo el cerebro, pero sobre todo está en el sistema límbico y que hace contacto con la corteza cerebral, ¿no? Para todas estas cuestiones que regulan la atención, la cognición, eh, bueno, hay distintos aspectos. La corteza cerebral regula también la cuestión motora, la cuestión del lenguaje, la cuestión de cualquier cantidad de asuntillos que nos hacen humanos y nos hacen diferentes a otros seres vivos. Lo que sucede después de un largo tiempo de estar con una caída de serotonina que muchas veces se da porque hay una disrupción en el eje hipotalámico pituitario adrenal, HPA, donde hay un desbalance de esas hormonas, entonces se empieza a producir mucho cortisol y ese cortisol no logra inhibir a la producción de CRH y la CRH hace que se produzca más ACTH y la ACTH que se produzca más cortisol hasta que de repente en un momento ya directamente el cortisol bajo un estrés crónico prácticamente no se produce, o sea, uno tiene si no le hace un dosaje, tenés una medida matutina tardía, la verdad que a cualquier hora, que es exactamente la misma, es prácticamente limitando al eje X, ¿no? O sea, no hay prácticamente cortisol. Y eso produce un encogimiento del hipocampo, muerte celular, apoptosis, hay un adelgazamiento de las capas. Y recuerden que, bueno, está bien, si bien el hipocampo se puede, tiene capas donde hay neuronas que se puede regenerar y hasta formar neuronas para otras partes del cerebro, sobre todo con las cuestiones relacionadas con la memoria y lo afectivo. eh, a veces se encoge y no se puede, es algo irreversible, digamos. Pero bueno, por eso es muy importante la neuroprotección con los antidepresivos. Y la afección del sistema límbico, que también hay que protegerlo porque se produce una desregulación de la ansiedad, del humor, de la percepción del miedo y el dolor y todo lo que hemos nombrado antes. Después está la hipótesis genética, que es que involucra a los receptores SERT, a los receptores dopaminérgicos y a los receptores noradrenérgicos y que aparentemente hay una heredabilidad media de entre un 40 y 50%, pero la hipótesis que a mí más me convence es la siguiente, es la multifactorial, que básicamente el trastorno depresivo es el resultado de una combinación de factores genéticos, epigenéticos, bioquímicos, psicológicos, sociales, y también puede presentarse en personas que no tienen antecedentes familiares de depresión y su etiología estaría asociada a rasgos de la personalidad, a factores de resiliencia que tiene esa persona que pudo construir y, por supuesto, al entorno. Pero bueno, dejemos hablar de la depresión y vamos a lo que realmente nos importa, que son los antidepresivos. Y estos se clasifican en los más modernos, que son los inhibidores selectores de la recaptación de la serotonina o IRS, los inhibidores selectores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, IRSNA, son duales. También hay un dual que, si bien no capta serotonina, lo que capta es dopamina y noradrenalina. O sea, evita que se meta dentro de la célula postsináptica.
los antidepresivos tricíclicos, que son los antidepresivos más antiguos, junto con los IMAOs, inhibidores de la monoamina oxidasa, que en algunos casos actúan como antidepresivos atípicos, ¿no? En casos de resistencia a todo. Bueno, aquí hay un esquema donde, por ejemplo, en una persona que está con depresión, si bien tiene niveles de triptófano más o menos normales o inferiores, produce bajo un proceso de catabolización enzimática la 5-HT o serotonina, que después son estas pelotitas rojas que después se encapsulan, ¿no?, en esa vesícula que se fusiona a la membrana celular y libera la serotonina al espacio sináptico, que es recibida por receptores de serotonina, que muchas veces son muchos menos los que se expresan. Entonces tenemos menos expresión de receptores, después además serotonina que es recaptada por la célula postsináptica y a veces es demolida sus metabolitos por enzimas y entonces como la enzima MAO y no logramos que que las vesículas tengan la cantidad apropiada de moléculas de serotonina para los receptores y para permitir una transducción de señal que nos permita tener una timia placentera y deshacernos de esta depresión, ¿no?, de este déficit serotoninérgico. Entonces, una de las mejores soluciones son los antidepresivos IRS, porque actúan sobre el receptor de serotonina, el SERT, bloqueándolo. Entonces, si yo bloqueo acá, a mí me vienen la cantidad de serotonina que se puede fabricar y va al espacio sináptico, pero al no volver y al no ser degradada, tengo mucho más concentración de esta serotonina en el espacio sináptico y además me aumenta la cantidad de receptores en la terminación de la neurona presináptica. Y está buenísimo porque eso te aumenta los niveles de una manera súper regulada de serotonina a nivel cerebral y se producen muchos cambios donde uno empieza como dije, ¿no?, a desarrollar este muro entre la realidad y los problemas que parecen imposibles de resolver y empieza a ver el todo y empieza después con psicoterapia o con terapias alternativas a poder vislumbrar cómo salir de esta situación que nos tira a la cama o nos será de ira, de rabia o de llanto. Y entre los IRS podemos mencionar el escitalopram, sertralina, fluoxetina, la paroxetina y la fluvoxamina. Bueno, nunca vi que medicaran con fluvoxamina últimamente, pero supongo que algunos la deben usar. Y que no solamente se utilizan en el trastorno depresivo, sino que se utilizan para el trastorno depresivo mayor, para el trastorno de ansiedad generalizada y cualquier trastorno de ansiedad, para las fobias, para el trastorno obsesivo compulsivo, incluso para el trastorno por estrés postraumático. Bueno, esto es sobre los IRS. Una cosa que quería aclarar es que estos IRS, excepto la paroxetina, que es de la vieja categoría de la FDA de los psicofármacos B, D de dedo, básicamente que está contraindicado en embarazadas. El resto están entre la categoría B y C, siendo por ahí el escitalopram y la sertralina las drogas de elección en caso de embarazo, desde antes del embarazo hasta después del parto e incluso durante la lactancia. Se pueden administrar con dosis seguras, sin producir malformaciones macroscópicas ni microscópicas y por ahora tampoco
al menos en los casos que nosotros tenemos, hemos visto problemas en el neurodesarrollo, quizás un poquito en la parte psicomotriz, pero que con un poco de terapia psicomotriz se puede resolver, o con un poco de deporte. Pasa que con la pandemia es muy difícil poder decir hoy en día, no sé si mi hijo está más retrasado en el lenguaje o no, porque el año pasado no tuvieron clases o fue todo virtual, o está retrasado y tiene algún problema que se asocia a su neurodesarrollo, y que por ahí, si fuiste una mamá que consumió esta medicación, tenés miedo que sea culpa de eso, pero no, todo lo contrario. Así como te neuroprotegen el cerebro a vos, mamá, neuroprotegen el cerebro también de tu bebé, que desde ya pasan la barrera placentaria, pero en cantidades mínimas. Algunos se ponen muy ansiosos porque dicen, la pucha, o sea, me diste la medicación hace una semana, 2 semanas, y todavía no me hizo efecto. Por ahí pasaron 4 semanas. ¿Y por qué tardan tanto en hacer efecto? Bueno, primero hay que ver que el diagnóstico no sea erróneo. Puede ser que, por ejemplo, nos caiga una persona con una clara depresión, pero resulta que no era una depresión unipolar, era una depresión bipolar, o sea que es una persona que después en algún momento hace switch con un estado de manía, de euforia, muy enérgica, y bueno, y capaz que uno lo vio en una guardia y entonces le das antidepresivos pensando que es una historia, o sea, pensando que es una depresión unipolar, y en realidad no, lo que tenías que haber administrado son más estabilizadores de ánimos, antipsicóticos, y con mucha cautela los antidepresivos, ¿no? Que le pueden dar perfectamente un switch maníaco, como puede ocurrir también en niños y adolescentes. eh, Pueden llevar a un switch maníaco, o incluso a tener ideas de suicidio ideas de suicidio e intentos de suicidio. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de darle un IRS o cualquier antidepresivo a un adolescente, y más a un niño. Y bueno, por supuesto, una persona con trastorno bipolar. Puede ser debido a tu farmacogenética, porque, bueno, resulta que hay muchos laboratorios que tienen estudios, no, bueno, no muchos en realidad, que tienen estudio de farmacogénesis, donde te estudian los genes y cómo metabolizan distintos psicotrópicos, y entonces te dicen para los cuales vos sos una metabolizadora rápida, una metabolizadora lenta, para los cuales sos tolerante, intolerante, resistente, etcétera, etcétera. Bueno, esos estudios son bastante caros, así que en general no se hacen, y ahora con la pandemia es como si estuvieran totalmente fuera del alcance. Eh, y y son realmente muy interesantes porque ayudaría aunque los psiquiatras no tengan que estar pasando, y los pacientes, por este sistema de prueba y error y prueba y error y prueba y error, a veces, porque a veces no, ¿no? Sobre todo por ahí cuando están comenzando, ¿no? A ejercer como psiquiatras, respecto a el fármaco que le van a administrar a esa persona y la dosis. Y a veces pasa que por ahí uno necesita un antidepresivo durante un corto periodo de tiempo, porque todos nos puede pasar que nos podemos deprimir en algún momento de nuestras vidas, y luego simplemente ese antidepresivo se va quitando gradualmente y no tomas más. No es algo que te va a producir, como ya dije, adicciones, o que no, o que es de por vida. Pero a veces hay casos donde sí es de por vida, y no hay que tomarlo, la verdad, que como viene, o sea, bien, porque, por ejemplo, yo sufro de un estrés postraumático crónico e inescapable, muy complejo. Cada vez que me expongo a uno de los tantos estresores que me causaron esta patología, me vengo abajo, me agarra una depresión terrible sin síntomas psicóticos, pero una depresión terrible que no puedo ni salir de la cama, pero hasta con fibromialgia me agarra, digamos. Entonces,
En mi caso yo ya sé que no sirve de nada discontinuar una medicación y porque en definitiva necesito los antidepresivos, ya mi cerebro los necesitan todos los días y como necesito tomar la hormona para la tiroides, la T4, para regular mi hipotiroidismo, y como otras personas toman medicamentos para la diabetes o se inyectan insulina, o están los que toman medicamentos para la presión arterial, o los que necesitan tomar medicamentos para el dolor, o tantos otros medicamentos, ¿no? que, que uno consume y sin embargo no estigmatiza como se estigmatiza a los antidepresivos o cualquier otro tipo de psicofármaco. Y lo que pasa es que se me produce una hipertolerancia. Entonces, de repente, más o menos cada 2 años, en mi caso, yo tengo que cambiar de fármaco. A veces pasar incluso de un IRS a un IRSNA. Porque empiezo a tolerarlo y es como si me volviera resistente, pero una resistencia irreversible no, una resistencia reversible, porque después estoy otros 2 años con otra medicación y después puedo volver a esa medicación de origen porque me volví resistente a la segunda. Entonces, bueno, por hipertolerancia al fármaco, yo en mi caso tengo un metabolismo muy rápido del mismo. Es otra de las razones por la cual pueden tardar en hacer efecto los IRS o no hacer efecto directamente. Y después, la perlita de hoy son las balsas lipídicas, que son microdominios que se hallan en las membranas celulares y en el complejo de Golgi dentro de la célula. En general, llevan a cabo una gran variedad de procesos celulares como la regulación y transducción de señales, endocitosis, exocitosis y movilidad celular, entre otras. Y lo interesante es que los IRS se meten en este lipid raft, en esta balsa lipídica, ¿no? Y de alguna manera contrarrestan sus efectos negativos y permiten que se regule para bien, ¿no? La transducción de señales, que se aumente, mejorando todos los demás procesos celulares, pero lo importante es que al haber una mayor traducción de señal, va neurona, 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 llega rapidísimo de donde sale a sus a la corteza o a sus lugares donde está siendo regulada, como por ejemplo cuando pasa por el tálamo y bueno, y lugares así del cerebro, perdón. Pero nada, soy una bruta como estoy diciendo esto, perdón. Estoy muy cansada. Bueno, después tenemos los IRSNA, que tienen la ventaja de que hacen exactamente lo mismo que los IRS, o sea que te bloquean acá el CERT, por lo cual hay más disposición de serotonina, pero también hay más disposición de noradrenalina porque te bloquean el NET. Entonces la tirosina, es otro aminoácido, se convierte en noradrenalina. La noradrenalina de vuelta se empaqueta en unas vesículas, es liberada por la membrana del axón, de la terminación de la neurona postaxónica, y ahí queda más al no poder ingresar ni degradarse. Entonces tenemos bastante noradrenalina en el espacio sináptico, que se une a sus receptores, en este caso son los beta y alfa 1, mayormente en este caso a los receptores beta. Y entre los signos los que podemos destacar son la desvenlafaxina. La venlafaxina, que es tomarte como un Red Bull, es una droga, a mí me parece fascinante para tratar muchísimas patologías. La duloxetina y el levomilnacipram, que no es tan conocido acá. Después, como dijimos, además de protegernos contra el trastorno depresivo, es contra el trastorno depresivo mayor, también el trastorno de ansiedad generalizado, cualquier trastorno de ansiedad, fobias, TOC, trastorno por estrés postraumático. Y al tener esta acción noradrenérgica,
tiene una acción donde reduce el dolor, o sea, por lo menos baja la señal en las neuronas que tiene que ver con el dolor, aumentando el umbral y entonces son muy eficaces para la fibromialgia y el dolor neuropático. Bueno, aquí tenemos unas perlitas adicionales, es que cada IRS o IRSNA puede provocar efectos adversos, pero son realmente mínimos. Son los que leemos en cualquier prospecto: náuseas, cefaleas, temblores, problemas en la vista, o que te agarra diarrea o estreñimiento. Pero en realidad, si es que se llega a tener ese tipo de síntomas, puede ser que los tengas al principio si sos propenso a tenerlos. Yo nunca los tuve y definitivamente los tenés en el periodo de bajada, ¿no? Cuando uno está descontinuando la droga, los síntomas físicos se sienten y es bastante desagradable, aunque se haga todo perfecto de acuerdo a la vida media del psicofármaco. Y bueno, lo importante es después no recaer a nivel psicológico, ¿no? Porque ya ahí se pone feo y hay que tener mucha introspección y decir, bueno, basta, hasta acá llegué y por el bien mío, el bien de mi familia y de los que me acompañan, no tienen por qué soportarme depresiva todos los días, todo el tiempo, y apática y abúlica y, y ansiosa y llorona. Y digo, bueno, entonces a veces que las mujeres somos muy así, ¿no? Y, y sobre todo cuando estamos por menstruar. Así que otra de las cosas, ¿no? Para estos trastornos así de disfóricos menstruales son sumamente útiles. Y bueno, y entonces yo prefiero estar medicada. Sinceramente, hay gente que por ahí prefiere fumarse un porro, pero lo que te puede durar un porro más las consecuencias, porque así como es natural y supuestamente ayuda con el tema del dolor y a tratar un sinnúmero de patologías que no está comprobado, la realidad es que produce una apoptosis neuronal bastante importante y bueno, ni hablar en cerebros más inmaduros, y puede generar también circuitos aberrantes que te pueden conllevar a una enfermedad mental más adelante, este, a una epilepsia, a una psicosis. Entonces, la verdad, yo prefiero en ese sentido, si me voy a drogar, va a ser con drogas legales que estén bien estudiadas, hayan estado mucho tiempo en el mercado y se sepa perfecto cómo funcionan y qué puede salir bien y qué puede salir mal. Los IRSNA pueden aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco por su efecto noradrenérgico. Es importante considerar la posibilidad de interacciones farmacológicas a nivel del sistema enzimático citocromo P450, ya que estas enzimas son responsables principales de la biotransformación de los IRS, pero a su vez los IRS pueden afectar la actividad de isoenzimas del sistema enzimático del citocromo P450. Básicamente nos está diciendo, por ejemplo, no tomen ni citalopram, ni sertralina, ni fluoxetina, ni duloxetina con pomelo, con jugo de pomelo, porque eso ya produce una interacción farmacológica entre, bueno, otras medicaciones que que el profesional le va a indicar. Y otro de los temas por ahí que nos preguntan es respecto al alcohol. El alcohol no es ideal combinarlo con los IRS, o los IRSNA, pero o sea, uno puede tomarse una copita de vino o una cerveza en la medida que ya estás más avanzado en el tratamiento y te volvés, ¿no? Tolerante a esa interacción.
Y dado que los ILS pueden causar una disminución de peso, muchas veces son de preferencia para el tratamiento de trastornos alimenticios, de síndrome metabólico y obesidad extrema. Y cuando hablo de síndrome metabólico y obesidad extrema, hablo ya sea que tengan depresión o alguna otra patología psiquiátrica o que no tengan absolutamente nada, simplemente para producir una dislipidemia. Y en el caso de los trastornos alimenticios, bueno, si bien la gente, por ejemplo, en las personas que tienen anorexia, en las personas que tienen anorexia tratan de darle por ahí antipsicóticos o una droga muy común que se les da por ahí es la mirtazapina para hacerlas engordar. Y el tema es que se te produce un desbalance entre su forma de ver el cuerpo y la comida, y entonces no ayuda a engordarlas y porque después es como que todo va para atrás. En cambio, si vos, por ejemplo, le administras fluoxetina y ella sabe que la persona, ella o él sabe que este medicamento no le va a producir un aumento de peso, sino todo el contrario, una disminución del peso, con lo cual puede coquetear con distintos alimentos con eh, los cuales se los viene prohibiendo quién sabe hace cuánto, ¿no es cierto? Como un pedazo de torta, un alfajor, un chocolate, una media luna, un churro relleno, una dona, lo que a ustedes más les gusta. Bueno, a mí me gustan mucho los dulces, sobre un súper asado con un choripán y está todo bien y te podés comer de todo y fuera de joda, si tenés un buen metabolismo, eh, o disminuís de peso o no ganas peso tan rápido o te mantenés en el peso, y entonces la persona aprende a comer viéndose, no viendo modificaciones en el cuerpo, hasta que aprende a que no importa si mi cuerpo, si engordé o no engordé mientras esté dentro de un peso saludable, o sea que eso pasa a ser irrelevante, ¿no? O sea, el tema del peso, que para mí es este tipo de trastornos alimenticios como la anorexia, es más bien un trastorno obsesivo compulsivo del tipo alimenticio que más que un trastorno alimenticio per se. Y bueno, y lo mismo con la bulimia y todos los demás trastornos, que hay muchísimos. Bueno, los antidepresivos tricíclicos partieron desde 1950. Se empezó a usar la imipramina como antipsicótico, pero se vio que tenía un efecto antidepresivo. Como antipsicótico no servía para nada. Y estaba compuesto por 3 anillitos, de los cuales se fueron derivados todos los demás antipsicóticos, donde le van insertando así pequeños cambios en las cadenas o entre ellos, pero bueno, más o menos todos mantienen esa forma de tricíclica, o tenemos de cuatro ciclos. Y bueno, hay muchos con muchos nombres que son largos y que ya no suenan tanto, aunque sí conocemos la imipramina, la clomipramina, la mitriptilina, son por ahí las más conocidas, trazodona, etcétera. Y ahora las vamos a ver acá, ¿no? O sea, los antidepresivos tricíclicos lo que hacen es impedir la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, lo que da un lugar a un aumento de sus niveles en el encéfalo. Por ello se han utilizado como antidepresivos y para el tratamiento de otras condiciones médicas. Pero depende de la droga, algunas tienen más acción serotoninérgica, como la amitriptilina, la imipramina y la clomipramina, y otros tienen más una acción noradrenérgica, como la nortriptilina y la desipramina. Pero también pasa que son drogas, las llamamos sucias porque actúan sobre varios receptores al mismo tiempo, bloqueándolos. Entonces podemos tener a la armoxapina, que tiene una acción dopaminérgica, que acá en la Argentina no se suele utilizar. Se suele indicar el bupropión, que es un dual, un IRSNA, por su actividad noradrenérgica y dopaminérgica, que a su vez de tener una acción antidepresiva, ayuda a dejar de fumar, ayuda con el trastorno afectivo estacional, que capaz que a veces es más común en hombres que en mujeres,
por lo que yo tengo visto, ¿no? Probablemente en los papers digan otra cosa, en el ADD y la disfunción sexual. Y luego tenemos la amitriptilina y nortriptilina que se usan también para el dolor neuropático y sobre todo para las migrañas, la famosa neuralgia del trigémino, insoportable. Bueno, mi madre sufre de eso y tiene que tomar amitriptilina, no por una cuestión de depresión, sino por migrañas bastante feas. Y está la doxepina como ejemplo para usar porque tiene una acción antihistamínica que produce insomnio, sedación, ergo debiera tomarse a la noche, ¿no? Y si produce demasiada sedación no debería estar contraindicada. Y además tiene un efecto antialérgico porque justamente bloquea el receptor de la histamina y se utiliza para gente con trastorno depresivo y trastorno de ansiedad generalizada en relación al alcoholismo. Pero claro, tenemos todo este tema de que es una droga bastante sucia, ¿no? Porque usa su mecanismo de acción sobre todos los receptores, entonces es preferible buscar otra forma de abordar el paciente. Entonces aquí podemos ver en el esquema, de vuelta tenemos los receptores SERT bloqueados, tenemos mucho más serotonina acá en el espacio sináptico, el receptor histamínico también puede estar bloqueado, depende de la droga, ¿no? El receptor de la noradrenalina bloqueado, entonces más noradrenalina, el receptor dopaminérgico bloqueado, dopado, iba a decir. Bueno, sí, básicamente está dopado. Y bueno, ven, son drogas que actúan en tienen varias líneas de acción, entonces a veces es muy difícil porque tienen muchos más efectos adversos, muchas más interacciones medicamentosas, y por eso es que se prefiere más, incluso son más potentes hoy día, usar los IRS o los IRSNA. Acá, por ejemplo, entre los efectos adversos podemos nombrar a la mianserina, que por su inhibición del receptor alfa-1, ¿se acuerdan del receptor de alfa-1? Tenemos el beta y el alfa-1 como receptores noradrenérgicos, produce hipotensión ortostática y vértigo. Básicamente, si yo llego a tomar eso, creo que me muero, porque mi presión normal más o menos es entre 90-60 a 80, 50, 40 por llegar. Imagínense si llego a tomar esa medicación, al día siguiente no estoy acá precisamente. De hecho, creo que en cuanto alcance la vida media de la droga, no estoy acá. Aquellos que inhiben los receptores muscarínicos producen boca seca, visión borrosa, estreñimiento y retención urinaria y de líquidos en general. Y después los antidepresivos tricíclicos bloquean los canales de calcio cardíaco y producen efectos como los agentes antiarrítmicos, por ejemplo la quinidina, o sea que básicamente pueden conducir a anomalías en la conducción cardíaca, arritmias, entre otras cosas. Por lo cual son muchos los efectos adversos. Es preferible, para mí, siempre usar IRS o IRSNA. Acá tenemos una tabla donde tenemos el nombre de distintos tricíclicos, el nombre de las distintas marcas comerciales y si inhiben la recaptación de noradrenalina, de serotonina o son antagonistas dopaminérgicos o antihistamínicos, ya sea a través de un metabolito o por ellas mismas. Y bueno, se podría decir que la droga más sucia de todas es la amoxapina, porque veo que no solo inhibe la recaptación de noradrenalina, sino también la de serotonina y produce un metabolito que es antagonista dopaminérgico y además es antihistamínico, o sea que, uff, no sé cómo te debes sentir después de eso. Yo no sé si me tomaré una quetiapina entonces, será que y me voy a dormir. Que sé que es un antipsicótico, pero me da la sensación que tomarme una moxapina me va a dejar turulata si lo que quiero tratar es un trastorno depresivo, ¿no? Pero claro que estas drogas ante un trastorno depresivo
que es multiresistente, terminan siendo usadas porque es lo único que se puede usar. Y después están los IMAO, que en la actualidad por las restricciones para el paciente, por los efectos adversos y por las interacciones con la mayoría de los medicamentos e incluso las comidas. Flaco, no podés comer carne, no podés comer huevo, no podés comer queso, no podés comer pescado, no podés comer aves y no podés comer una lista interminable de alimentos. No sé qué es lo que podés comer básicamente, no sé si podés comer lechuga, tendría que fijarme, por lo cual han dejado de utilizarse, ¿no? Y también son drogas bastante sucias, su uso suele reservarse, pero como última instancia, porque más bien está contraindicado, y definitivamente en el embarazo está contraindicado, en la depresión atípica o en depresiones con ataques de pánico marcada por ansiedad resistente a otros antidepresivos y en este caso también en combinación con benzodiazepinas. Entonces, ¿qué hacen los IMAO? Acá no tenemos bloqueado ni los receptores SERT ni los receptores noradrenérgicos. Lo que hace, se bloquea, bloquean a la enzima MAO, los IMAO, entonces no me degradan la serotonina. La serotonina es captada por estas vesículas y después se libera en el espacio postsináptico, donde es recibida por los receptores 5-HT. Y en el caso de la noradrenalina, no se produce como es el bloqueo, ahí hace ahí un errorcito en el dibujo, no se produce ese bloqueo y no se, al inhibir la enzima MAO no se produce una degradación a su metabolito. Y entonces todo lo que se recapta se reabsorbe en vesículas y es vuelto a liberar en el espacio sináptico, permitiendo que haya mayor cantidad de serotonina y de noradrenalina disponible para aumentar la transducción de la señal. La MAO, como dijimos, es una enzima que se encuentra principalmente en el tejido nervioso, pero también está en el hígado, en los riñones, en los intestinos, en las plaquetas y en la placenta. Cataliza, eso es aburrido, la deaminación oxidativa de varias aminas, incluyendo la epinefrina, norepinefrina, noradrenalina, serotonina y dopamina. O sea, básicamente las deamina y estas aminas no funcionan apropiadamente, digamos, o sea, están como inhibidas, bloqueadas. En las MAO, ¿no? Me refiero, porque tenemos inhibidores de la recaptación de la MAO-A, isocarboxacida, tranilcipromina, que creo que se sigue usando, y fenelcina. Y después tenemos los inhibidores de la MAO-A que son reversibles, los anteriores eran irreversibles, como la moclobemida, y los reversibles inhibidores de la recaptación de MAO-B, que es la selegilina, que actualmente se utiliza en el Parkinson porque produce una depresión de dopamina. O sea que sí, básicamente producimos una depresión de una caída o hasta depresión de muchos de los neurotransmisores por esta acción de la MAO en la deaminación oxidasa de varias aminas. Entonces, si la inhibimos, no tenemos una escasez ni de epinefrina, ni de norepinefrina, ni de serotonina, ni de dopamina. Y lo interesante es que se localiza en las mitocondrias. Bueno, esto es todo por hoy, así que bueno, espero que les haya gustado. Perdón, y a veces como que me contradigo, o bueno, esto, como digo siempre, los tartamudeos. No sé, creo que hablo muy rápido y de verdad estoy muy cansada, tengo muchos niños, pero hago todo lo posible para poder arrojar así una perlita de salud mental. Y si les gusta mi canal, por favor les pido que se suscriban, que dejen un like, que dejen algún tipo de comentario, que lo compartan. Bueno, no sé, cualquier incentivo siempre viene bien para saber que uno está haciendo un trabajo que a alguien le ayuda, porque aunque no lo crean, no sé, hacer estos PowerPoints
y buscar tanta información para alguien como yo que soy bióloga, no es lo mismo que para un psiquiatra que me imagino que debe tener todo esto en la cabeza memorizado y debe saber perfectamente cómo se llama cada medicamento y sus marcas y cuáles se dejaron de usar y cuáles no, y hasta sus efectos adversos y metabolismos respectivos. Bueno, pero me encantó hacer este vídeo para ayudar a todos los que me preguntan a mí sobre los antidepresivos. Les dejo un beso muy, muy grande y hasta luego.